Juan capítulo 19, verso 30. Dice la Escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Me propongo en esta mañana, querido hermano, queridos amigos que nos acompañan, me propongo que cada alma en este lugar pueda escuchar aquel grito que se escuchó de la cruz, aquella cruz de la cual colgaba el Salvador. De ahí se escuchó un gran grito: consumado es. El Salvador agonizante tomó fuerzas para gritar en voz alta esta frase: consumado es. Pero espero, querido hermano y amigo, que puedas escuchar este grito, pero no solo con tu cabeza. Yo espero que este grito penetre, como orábamos, a lo más profundo de tu ser, y que puedas tener un verdadero entendimiento de aquello que el Salvador exclamó antes de morir. ¿Qué habrá querido decir nuestro Señor Jesucristo con esa expresión: consumado es? ¿Acaso será el gemido lastimoso de una víctima? Quiero decirte que no fue así. No pudo ser así. Esta frase tiene un rico significado que seguramente es imposible entender a plenitud o en su totalidad. Muchos son los hombres de Dios a través de los tiempos que han expuesto este pasaje, y todos ellos quedan cortos. Así es que no pretendo decir todo lo que esto significa. Haré un esfuerzo por que cada uno de nosotros pueda entender qué es lo que el Salvador está diciendo. Consumado es. La expresión exacta que usa Juan al escribir esa frase es tan solo una palabra en el griego: tetelestai. Esta palabra significa algo que se ha completado, algo que se ha logrado, algo que ha concluido. Esta palabra consumado es significa que algo ha llegado hasta su perfección, que algo ha llegado a su meta, que algo ha llegado ya a cumplir su propósito perfectamente. Esto fue lo que se escuchó: consumado es. Yo quiero proponerte que veas esta frase como un grito de triunfo, como la proclamación de alguien que ha vencido, no como alguien que está dando su último gemido lastimoso antes de morir. Consumado es un grito de triunfo. Jesús murió con un grito de triunfo en sus labios. Las personas a menudo discuten sobre quién mató a Jesús, quién es culpable de esa muerte tan injusta, y algunos culpan a los judíos. Y ciertamente no pretendo excusarlos, tienen culpa, tienen pecado. Ellos tramaron todo esto en alguna forma, lo condenaron, lo señalaron culpable. Fueron los judíos ciertamente quienes inventaron cargos falsos, trajeron testigos falsos, chantajearon a Pilatos para que Pilatos hiciera lo que ellos querían. Así es que de ninguna manera los judíos son inocentes. Pero ¿quién llevó a esta situación tan dramática? Ahora verle colgado en un madero. Entonces fueron los romanos. Por supuesto que tampoco pretendo limpiar o quitar de culpa a los romanos. Ellos dejaron a un lado la justicia
sabiendo que era inocente, sabiendo que era todo un plan, una trama de los líderes religiosos judíos. Ellos hicieron a un lado la justicia con tal de quedar bien con las multitudes. Por supuesto, ellos también tienen gran culpa. Pero querido amigo, Jesús no fue víctima ni de Roma ni de los judíos, sino como dice el apóstol Pedro, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así es que no haya nadie en que piense que a Jesús se le podía matar en contra de su voluntad. La muerte de Jesús debe de ser vista como el acto de obediencia perfecta de un hijo hacia su Padre. Eso es lo que vemos en la cruz. Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida voluntariamente para volverla, una vez puesta, volverla a tomar. Jesús había dicho, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está en la cruz, no como una víctima, sino como un hijo obediente a su Padre, haciendo todo lo que el Padre le pidió hacer. Así es que si Jesús dará su último suspiro y dará sus últimas palabras, no serán palabras de derrota. Consumado es un grito de victoria, de proclamación de victoria. Él no está diciendo con esto que reconoce su derrota. Él no está diciendo todo se acabó, todo está perdido. No, Él está allí diciendo consumado es, como un grito de gozo, de júbilo por la misión que se ha completado. Ciertamente muchos contemplan la cruz y ven al Salvador como una víctima impotente. Cuando contemplan los relatos de los evangelios, se hacen a la idea católica romana de ver a un Cristo destrozado, pero perdiendo toda autoridad y siendo víctima de los soldados o de los gobernantes o de los líderes. No fue así. Jesús sabía que había obtenido la victoria. Y aquí en la cruz, Él está declarando, consumado es. He vencido, he derrotado a Satanás y lo he dejado impotente. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice la Escritura que Él también participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la cruz Cristo está obteniendo la victoria sobre Satanás, sobre nuestros más grandes enemigos, Satanás y el pecado. La muerte misma está siendo vencida en la cruz. Así es que Jesús con gran gozo puede expresar, consumado es, se ha vencido, se ha ganado. Cuando Jesús estaba en la cruz proclamó esto, victorioso Él, pues la obra de redención se ha cumplido. Considera esto, querido amigo, que en Jesús toda la Escritura tiene su cumplimiento. Y Él también puede decir consumado es, puesto que toda la Escritura alcanzó su propósito en Cristo en este momento. Permíteme explicarte esto. En el Antiguo Testamento había figuras, tipos, había bastantes promesas, profecías, que no se sabía de qué se trataban, en espera de un cumplimiento. El libro entero de principio a fin, desde la ley y los profetas, Jesús está diciendo, consumado es. Todo lo que estaba escrito ha
concluido en mi persona, en este momento. Toda la Escritura se cumplió cuando Él dijo, consumado es. Y esto significa que no existe ninguna promesa, desde aquella primera promesa en Génesis 3:15, hasta la última en Malaquías, que no haya tenido su cumplimiento en Cristo. Y Él está diciendo, todo ha quedado cumplido. Todo quedó cumplido en mí. No existe ningún tipo o figura, desde el cordero, aquella figura del cordero degollado, hasta la tórtola, desde el tabernáculo hasta el propio templo de Salomón. Todo encontró su cumplimiento en Cristo. Todo encontró su cumplimiento, y no un cumplimiento a medias, un cumplimiento en plenitud en Cristo. Todas las promesas, figuras, profecías, todos los sueños que aparecen en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Cristo. Todos convergen en una sola persona. Así debía de ser. Cuando la Escritura en el Antiguo Testamento nos anunciaba de un Mesías, de un Salvador, se dieron muchas señales, pistas para tratar de discernir cómo sería el Salvador. Aquel Salvador que habría de venir para salvar a su pueblo, piensen esto, debía de ser, por una parte, tan manso como lo era Moisés, calmado, pacífico como Moisés, pero a la vez tenía que ser como un guerrero, valiente como Josué. Miren lo complicado de discernir esto. Debía de ser como David, pero también como Salomón, como Jonás, pero también como Noé. Debía de ser como Judá y también como José el soñador. Debía de ser como el cordero que es inmolado, degollado, pero también debía de ser como la tórtola que era sumergida en sangre. Él debía ser como el sacerdote que sacrifica, pero no tan solo eso. También debía de ser como el altar, debía de ser como el tabernáculo, debía de ser como la mesa donde se hacía la propiciación, debía de ser aparte también como el pan. Pero en el Salvador, hermanos, no solamente tenía que cumplir con estas características, que en sí ya lo hacen complicado en estas figuras. ¿Cómo? ¿Cómo? Manso, pero valiente, como un cordero, pero como una tórtola, como un templo, pero como una mesa. ¿Qué era todo eso? ¿Qué era todo eso? Hermanos, esto se complica cuando vemos las profecías aparentemente contradictorias. Cuando hablaban del Mesías, decía, por ejemplo, que todos los reyes se postrarían delante de él. Que cuando viniera el Mesías, todos los reyes se postrarían delante de él y todas las naciones le servirían. Pero había otra profecía que decía que él sería despreciado y desechado de los hombres. Bien, dice la Escritura, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Quién podrá reconocer al Mesías cuando llegue? ¿Quién podrá identificarlo con todas estas características tan contradictorias? ¿Cómo pueden converger en una sola persona? Sí que lo hubo, sí que lo hizo. Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y cumplió plenamente con todas estas señales, figuras, profecías. Todas se cumplieron en Él. Y Él con veracidad puede decir, consumado es. Yo he cumplido con todo lo que la Escritura anunciaba de mí. Esto es glorioso, hermano. Pero ¿quién podría hacerlo? Pues escrito está, dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En la cruz de Cristo, todo esto es consumado y todo se aclara.
Bendito nuestro Salvador. Bendito nuestro Señor, que en Cristo vemos cumplido todo lo que Dios habló desde el principio. En Cristo podemos descubrir que todo ha sido consumado en plenitud. Todo lo que estaba sombrío, cuando el hombre puede tener una visión clara de la cruz, descubre, Él es el Mesías prometido. Él es quien perdona pecados. Él es el que me va a reconciliar con Dios. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está, en la cruz, el cumplimiento de todas las profecías y señales que se anunciaban, de aquel que iba a salvar al mundo de sus pecados. Es necesario voltear a la cruz y alabar su santo nombre, pues Él dijo, consumado es, todo ha quedado cumplido en mí. Permítame dar otra consideración acerca de esta frase, consumado es. Consumado es también nos muestra, hermanos, que fuimos salvados de Dios. Escuche bien, consumado es nos muestra que fuimos salvados de Dios. ¿Escuchaste bien? La muerte de Cristo salva a su pueblo de Dios. Nosotros no solo necesitábamos ser salvados del diablo, sino que el hombre, según la Escritura, necesita ser salvado de Dios mismo, de ese Dios santo. Si tú no sabes esto, hermano o amigo, aún no has entendido el significado del Evangelio. Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Yo te pregunto, ¿qué crees tú que es el pecado? ¿Por qué Cristo está colgado en el madero? Primero pregúntate, ¿qué crees que es el pecado? El pecado no solo causa un poco de disgusto en Dios. El pecado es aquello que como que hace disgustar a Dios. No, el pecado incita a la ira y la maldición del Dios Todopoderoso. El pecado es iniquidad, el pecado es anarquía, el pecado es rebelión en contra de su señorío. El pecado es el intento del hombre de destronar, de quitar de su trono a Dios y sentarse Él. Eso es el pecado y eso incita la ira santa de Dios. Y Dios ante el pecado reaccionará. Y reacciona con esa ira santa y justa. La ira de Dios es el atributo, alguien dijo, la ira de Dios es el atributo de Dios más aterrador que enseña la Escritura. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Juan 3:36 dice, aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. ¿Sabes dónde más puedes ver la ira de Dios? ¿Sabes dónde más se puede ver claramente la ira de Dios? ¿Tú no crees que Dios tenga ira? ¿Te es difícil creer que Dios tenga ira y que haya destinado un lugar de tormento? ¿Tú no crees en ese Dios que dice la Biblia y aunque lo diga, tapas tus ojos o no quieres pensar en ello? ¿Quieres saber dónde más se ve claramente la ira de Dios? ¿No te bastan estos pasajes? Voltea a la cruz.
La cruz de Cristo no solamente es la manifestación del amor de Dios. La cruz de Cristo también nos revela la ira de Dios. Jesús vino a salvarnos de Dios. Dice la Escritura que Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Cuando el pecado fue imputado, cuando nuestro pecado fue puesto en Jesucristo, cuando nuestro pecado fue puesto en Él. Y una vez puesto nuestro pecado en Jesús, Dios no le perdonó, sino que toda su ira cayó sobre de Él en la cruz. Dice la Escritura, Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio Hijo. Dios no eximió ni a su propio Hijo porque Él es Dios, juez santo y justo. Y la Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Pero dice también el texto, sino que el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La misericordia de Dios. Hermano, consumado es. Jesús está diciendo, todas las exigencias de la ley de Dios, todas aquellas leyes de Dios, mandamientos que ustedes quebrantaron, que el hombre quebrantó, que violó, mintiendo, robando, teniendo malos pensamientos, siendo desobedientes, desleales, impuros de pensamiento, violentos, aborrecedores de su prójimo, detestando a Dios. Todas esas leyes que el hombre ha quebrantado exigen justicia de Dios. Que Dios haga justicia, que pague, que se pague el pecado que se ha transgredido. Jesús dice, consumado es. Toda la exigencia de esa justicia de la ley de Dios en mí han quedado satisfechas, cumplidas. Consumado es. Yo he pagado el precio por el pecado. Consumado es. Dice la Escritura, Él es la propiciación, Él es el sacrificio, Él es el aplacamiento de la ira de Dios por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10, y envió, dice la Escritura, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si la paga del pecado es muerte, es verdad. Pero Dios hizo algo más. Dios hizo justicia en su Hijo, imputándole nuestro pecado para ser castigado en Él, para recibir el castigo, la muerte. Y allí está el Salvador muriendo en lugar de su pueblo. La justicia divina ha sido satisfecha. El Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Se ha pagado el rescate y se ha liquidado la deuda. En los tiempos antiguos ya existían los préstamos. Y arqueólogos han descubierto documentos de aquellos días del primer siglo donde encuentran esta palabra tetelestai, consumado es. Y eran documentos de cobranza de préstamos. Cuando la deuda quedaba saldada, el documento se escribía tetelestai, consumado es. Esto es lo que Jesús está diciendo en la cruz. Tu deuda ha sido pagada plenamente. El rescate ha sido pagado, ha quedado liquidado todo pecado. Jesús lo pagó. Él nos libró de la ira de Dios cuando Él se hizo maldición por nosotros. Hermanos, Jesús está diciendo, consumado es. Mi Padre ha quedado satisfecho. El juez justo ha quedado satisfecho. La justicia ha quedado plena. Se ha hecho justicia. Ya no hay más pecado que cobrar porque el Padre lo tomó de mí.
tomó mi vida a cambio de la suya. Así es que ahora, hermanos, ya no hay nada que pagar. Él derramó su sangre por nosotros. Ya no se requieren más sacrificios para el perdón de pecados, pues Dios ha quedado plenamente satisfecho. El reformador Martín Lutero lo expresa de esta manera. Él dice: mis lágrimas penitentes no me justifican. Solo Cristo ha borrado mis pecados. Él los echó en el mar del olvido y esta es mi defensa. Mi defensa descansa en estas palabras: consumado es. Hermanos, quiero hacer esta última consideración de esta frase. Cuando Jesús dijo consumado es, lo dijo en serio. Cuando Jesús dijo que todo había quedado satisfecho, cumplido, lo dijo en verdad. No estaba jugando, no era un cliché. Lo dijo en verdad, hermanos. Así es que, si todo ha quedado cumplido y satisfecho, nada ni nadie debe o puede añadir algo a lo que Él ya hizo. Muchas personas creen que deben completar lo que Cristo ya hizo. Se esfuerzan por completarlo con buenas obras. Sí, yo sé que Él murió, pero murió para darme una oportunidad, para enderezar mi vida y ahora sí hacer las cosas bien. Oh, eso no fue lo que Él hizo. Él no vino a dar oportunidades. Él vino a pagar toda tu culpa. Él vino a dar su vida por ti y pagar toda su culpa. Así es que no existe nada que tú puedas hacer para añadir algo para alcanzar la salvación. Muchos piensan: yo soy salvo porque ya fui bautizado. Añadiré entonces obras de misericordia para poder alcanzar el cielo. Seré tan benevolente como lo pueda hacer. Iré al cielo porque creo en Jesús, pero sobre todo porque me porto bien, porque soy buena persona. No existe obra de justicia humana que pueda aportar nada, absolutamente nada, a lo que Jesús ya hizo. Él dijo: consumado es. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, no por lo que tú hagas. Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes. O sea, la fe no proviene de ustedes, es la fe de Cristo. No es fe en Cristo, es la fe de Cristo. Porque tú no tienes fe para creer en Él. Él te da la fe de Cristo como un don para que puedas creer. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aprende esto, querido hermano. La salvación no es el esfuerzo conjunto de Dios y el hombre. La salvación es completamente una obra de gracia divina que se apropia por medio de la fe, y una fe que Él mismo te da. Y no tienes nada de qué gloriarte. Es absolutamente la libre gracia de Dios que Dios da a todo aquel que en humildad y en arrepentimiento viene a Él. Piensa en esto. Cuando seas tentado a añadir algo para sentirte bien o para querer alcanzar la gracia de Dios, piensa en esto. Imagina que tengo acceso a donde se encuentra el retrato de la Mona Lisa de Da Vinci. Esa obra maestra, esa pintura perfecta. Y yo la miro, la observo, y yo digo, se me ocurre la buena idea de tomar un plumón, como que le hace falta aquí más color. Como que aquí este detallito le faltó, y empiezo yo a añadir
detallitos para completar aquella obra. ¿No sería acaso una locura? ¿No sería eso una completa insensatez y locura? Es perfecta. No hay nada que añadirle. Todo lo que haga será para estropearlo. De la misma manera, pero de una forma infinitamente mayor, eso es lo que pasa con la salvación. Tú no puedes añadir nada a lo que Cristo ya hizo. Consumado es. Todo quedó pagado. Todo quedó satisfecho. No puedes hacer nada. Él ha pagado el precio completo por nuestros pecados y ha comprado nuestra redención. No hay nada más que añadir. Tras terminar su obra, nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Todo quedó pleno en Él. Alabado sea nuestro Señor. Que en el plan de Dios no era sustentar la salvación por mis habilidades. Gloria a Dios que para poder llegar al cielo Dios no instituyó un camino donde mis deseos religiosos, donde mis ganas, donde mis fuerzas o habilidades fueran mi carro, mi acceso al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A Dios le plació que todo estuviera en Cristo para salvar a los hombres. Todo tiene su cumplimiento en Él y solo en Él. Así es que dice el texto que una vez concluido todo, Él inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Recordemos que es Juan, un testigo ocular, un testigo que estaba allí, quien vio esto. Juan, el discípulo, estaba ahí al pie de la cruz y él miró esto. Dice, él inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. No hubo una convulsión. No hubo una sacudida repentina, un espasmo. No hubo nada de eso. Dice Juan, él inclinó la cabeza. En el griego la palabra es clino, que significa recostar. Juan vio a Jesús cómo él inclinaba la cabeza, como poniéndola en una almohada, de una manera quieta, tranquila. Cómo Jesús recuesta suavemente su cabeza como si estuviese recostándose en las piernas de su Padre. Así, de la misma manera como lo hace todo hombre que queda plenamente satisfecho de haber realizado sus deberes. Así como lo hace todo hombre que no dejó ningún pendiente por resolver y tiene la paz para ir a dormir y descansar. Así, hermanos, Jesús tranquilamente entrega su espíritu encomendándose en las manos del Padre. Ese es nuestro Salvador. Yo no sé qué clase de Salvador tú crees o en el cual confías, pero si no confías en este, en el que está en su palabra, y confías en uno transgiversado, moldeado a tu imagen, te advierto, puedes ir caminando en otro camino. Este es nuestro Salvador, quien aún en su muerte, Él sigue siendo el Señor. La muerte no tenía dominio sobre de Él, lo sabemos. La muerte no podía llevarse a Jesús si no fuera su voluntad. Así es que vemos aquí en su muerte a Jesús en total control, como Dios omnipotente, como aquel que tiene el control de todo. Jesús siempre tuvo el control de todo y lo sigue teniendo. Él es Dios omnipotente y Él reina y tiene autoridad y está en control absoluto de todo. Yo sé que a simple vista, ¿verdad?, vemos a esa víctima, a ese hombre destrozado. Pero Él no era una víctima, Él era todo lo contrario. Él era quien estaba en control de todo. ¿Y saben cómo puedo yo afirmar esto? Yo no lo afirmo, lo afirma la Escritura, que 3 días después resucitó de entre los muertos. Él tenía control aún de la misma muerte.
Y esas son las buenas nuevas que predicamos desde este lugar. Jesucristo es Rey soberano, es Dios omnipotente, tiene control y dominio. Dice la Escritura, porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Este es el Evangelio. Jesucristo, quien es Dios encarnado, se humilló. Pero esa humillación tuvo su término. Consumado es. Siendo Dios, habitando en los cielos, rodeado de ángeles que le adoraban, teniéndolo todo y sin necesidad absolutamente de nada, siendo pleno en sí mismo, Él se humilló y tomó forma de hombre. Se hizo como uno de nosotros. Se humilló naciendo en un lugar humilde entre animales. Vivió una vida humilde, siendo despreciado de los hombres, siendo perseguido desde su niñez. Él se humilló y se volvió a humillar y se humilló más. Y todo voluntariamente lo abofetearon, lo escupieron, lo difamaron, dijeron mentiras de él. Se siguió humillando hasta ser coronado con una corona de espinas. Se humilló al punto de ser desnudado. Se humilló hasta lo sumo. Permitió que sus manos fueran horadadas y sus pies traspasados. Dice la Escritura que los hombres decían, bájate de ahí. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Él se humilló, pero esa humillación terminó. Él dijo, consumado es, yo ya he hecho todo para perdonar el pecado de ustedes. A eso vine, a eso vine. Para que todos aquellos que me aborrecen y no entienden quién soy, cuando en la voluntad del Padre, el Padre les traiga a mí, yo los voy a recibir. Por eso en la cruz Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo para eso vine. Yo para eso vine. Vine a dar mi vida por otros, por ustedes. Consumado es, yo lo he hecho todo por ustedes. Y esa es una buena noticia. El Dios se encarnó y se humilló hasta lo más bajo, lo más vil, hasta morir por nosotros, hasta convertirse en el sacrificio perfecto que paga la deuda, que paga el pendiente, la deuda que tienes con Dios. También predicamos que Él se levantó de entre los muertos para declarar con poder que Él es el Señor, para ratificar que Él es quien dijo ser. Él fue levantado de entre los muertos para que veas que Él es el Señor y que reina. Y Él ofrece vida eterna y la ofrece gratuitamente a los pecadores que se entregan a Él en fe y arrepentimiento. Pero este Evangelio no ofrece absolutamente nada al que es altivo. Al orgulloso, este Evangelio no le ofrece nada. Nada hay para el que es soberbio y altivo. Pero al que es humilde, al quebrantado de espíritu, al que lamenta su pecado y su condición, al que se arrepiente, a este Evangelio le ofrece misericordia, reconciliación, vida eterna. Que toda alma escuche en esta mañana, consumado es, el Salvador lo ha hecho todo, y escucha lo que dice su santa palabra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Consumado es. ¿Dónde estás, Dios? Voltea a la cruz. Señor, bendíceme. Mira a la cruz. No seas ignorante. Mira la cruz y mira lo que he hecho. Lo he hecho todo por ti.
entregando a lo más preciado para que el hombre fuera salvo. ¿Dónde estás, Dios? Bendíceme, ayúdame. Ahí está. ¿Qué más quieres que Dios haga por ti? Él ha dado todo por su pueblo, entregó a su Hijo por nosotros. Y podemos confiar, encontrar consuelo, encontrar seguridad y gozo en Él. Yo te invito a que sigas a Cristo, porque la invitación que Él hace no es a que le aceptes. La invitación que Él hace para recibir todas sus promesas es: acéptame. La invitación que Él hace es: sígueme cada día. Toma tu cruz y ven y sígueme. Y hay promesas para ti. Vamos a orar.